Policía política de Vargas Lleras. Después de una multa por 80 millones de dólares que me impuso arbitrariamente la Contraloría de Bogotá por no subir las tarifas de Transmilenio, las que ustedes les cobran todos los días, y ahora que ha sido admitida la demanda contra esa decisión por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se propone el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, exgobernador de Cambio Radical de Boyacá, imponerme una multa por más de 230 millones de dólares. Además de embargar mis bienes, que no eran sino 2 cuentas de banco sin fondos que tenía desde hacía más de 30 años, y de impedirme laborar en mi país, el Contralor Granados ha embargado los bienes del secretario de Hacienda Ricardo Bonilla, gran profesor de Economía de la Universidad Nacional, de Aldo Cadena, un rancho de paja en el Magdalena, y del actual alcalde de Ibagué y secretario de Salud de Bogotá Humana, Guillermo Alfonso Jaramillo, que eran 3 hectáreas de tierra. Se trata de una labor sistemática de persecución contra los dirigentes del progresismo, hecha desde un aparato administrativo del Estado usado como fortín de la clase política corrupta de la capital y de Vargas Lleras, mi oponente hacia la presidencia de la República. En su actividad de embargo y de incautación de bienes, como lo hacía el viejo Partido Conservador contra los liberales a principios del siglo XX, la policía política de Vargas Lleras se encuentra sorprendida. Entre más sube en la jerarquía de funcionarios de la Bogotá Humana, menos bienes tienen. ¿Qué sucedería si esos embargos se hicieran contra la familia Uribe, los dirigentes uribistas o los de Cambio Radical, incluida la familia de Vargas Lleras? Para lograr tamaño desatino, el Contralor Granados, con varios procesos en la Fiscalía por corrupción, ha quebrantado la ley varias veces. En primer lugar, cuestiona mis decisiones expresadas a través de mi decreto tarifario o las tomadas conjuntamente en la Junta Directiva de la EBE, Empresa de Energía de Bogotá, cuando son asuntos que no me convierten en sujeto fiscal, bajo la competencia de su investigación, ni están contempladas en la ley que regla el control fiscal en Colombia. Sabedor de ese prevaricato, el Contralor Granados excusa su actuación asimilando para sus procesos administrativos las presunciones de causa grave que se encuentran en la ley de la acción judicial de repetición. Y discúlpenme un poco este acercamiento técnico, jurídico al problema, olvidando que ese proceso, el de la acción judicial de repetición, está reservado exclusivamente para los jueces, goza de todas las garantías de los procesos judiciales y no puede ser asimilado por autoridades administrativas que no tienen ese poder de sanción. Las presunciones de culpa grave del proceso judicial de repetición son, según la ley, a. haber sido condenado penal o disciplinariamente por los hechos. Yo jamás he sido condenado ni penal ni disciplinariamente por los hechos que me investiga el Contralor. Y b. infringir flagrantemente la ley. Resulta que todos mis decretos hoy son completamente legales. Ninguna se produce de esas causas en mi conducta. Pero es así como logra multas tan altas, impagables para la vida de una persona común y corriente como usted o como yo, que no han sido impuestas a ningún colombiano, ni siquiera a aquellos condenados penalmente, ellos sí, por corrupción, como el caso de los empresarios de obras del cartel de la contratación o el alcalde Samuel Moreno. Las multas que me ha impuesto Granados son más altas que lo que pagaron a Colombia como indemnización por robarse Panamá, o las que pagó el gobierno alemán como indemnización por la Primera Guerra Mundial. Tamaño exabrupto se hace bajo el silencio de la prensa, cuyos directores en el fondo se complacen con las medidas. Ojalá saquen a Petro de la política y de la libre expresión en Colombia, dirán ellos. Bajo la inacción del presidente de la República y bajo la mirada del Contralor General de la Nación, que luego de estos exabruptos
se extraña porque demandan el poder de su órgano administrativo para eliminar derechos políticos de los ciudadanos colombianos. Todos los tratados de derechos humanos internacionales, los que ha firmado Colombia, dicen que ninguna autoridad administrativa, léase del gobierno, léase de la política, puede quitarle los derechos políticos, que son derechos fundamentales en Colombia y son derechos humanos en el mundo, tal como lo hizo Alejandro Ordóñez en su momento. Mi decisión de construir una tarifa diferencial, que no es un subsidio, y de establecer el subsidio Sisbén, ese sí subsidio, permitió que 500.000 de personas de los estratos con menos capacidad de pago de Bogotá se subieran diariamente a un bus, cuando antes por razones económicas hacían largas jornadas a pie. Logró disminuir los tiempos promedios de movilidad de Bogotá y desacelerar el uso del carro y la moto, logrando una base de mayor sustentabilidad en la movilidad, objetivos todos que se proponen las ciudades modernas del mundo en el siglo XXI. Medidas que debían ser acompañadas de la construcción del metro y los tranvías, que el mismo Contralor Granados ha dejado suspender. El decreto de tarifas es hoy plenamente legal y se expidió bajo mis competencias constitucionales y legales como autoridad de transporte de la ciudad. No solo el decreto de tarifas es legal, sino el del POT, el del aseo. Tenemos la paradoja imposible en un país democrático en donde se me multa y se me intenta quitar mis derechos políticos por medidas que expedí y que los jueces han declarado legales, o donde no han encontrado razones hasta el momento para declarar una ilegalidad de mis actuaciones. El proceso por el cual se compraron al grupo privado extranjero Citi sus acciones en TGI fue acompañado de la mejor asesoría técnica. La empresa que valoró las acciones, Sumatoria, es de la mayor experiencia y prestigio en Colombia en valoración de empresas. Sus dueños no tienen la más mínima afinidad ideológica o política conmigo, y yo me ceñía a su consejo técnico que mostraba que dicha operación sería la más rentable para la empresa de energía de Bogotá y por tanto para los intereses de Bogotá en por lo menos la última década. Y oigan, así fue. La rentabilidad esperada del 28% en el primer año, 2014, fue del 35%. En ese año logramos la primera repartición de dividendos por 600.000 millones de pesos y la transportadora de gas internacional TGI se convirtió en el mayor aportante de utilidades a la empresa de energía de Bogotá, desplazando a Codensa en ello. Convertí a TGI en la joya de la corona de la empresa de energía de Bogotá. Al contrario del detrimento patrimonial que pregona Granados, la empresa de energía de Bogotá duplicó su valor entre el 2011 y el 2015 de acuerdo al valor de las acciones en la Bolsa de Bogotá, lo cual significa un sustancial incremento del patrimonio de la ciudad de Bogotá. Sin embargo, por estos logros se me multará con 230 millones de dólares. Ni más ni menos demostré, uno, que se pueden comprar y volver más públicas las empresas, y dos, que las empresas públicas bien gerenciadas pueden ser más rentables que las privadas, como lo demostramos en el caso de la EB y de la ETB, si se compara con las acciones de las empresas privadas más grandes de Colombia en el mismo periodo, 2011-2015. Las acciones de ETB y de EB se comportaron mejor que las 20 empresas privadas más grandes de Colombia. Granados, con funcionarios sin los conocimientos técnicos y la experiencia de Sumatoria, dice que esa empresa se equivocó en su método de valoración y que por tanto yo soy culpable por haber seguido su estudio. Como en las decisiones de la empresa de energía de Bogotá en su junta participaron personas cercanas a Santos, a Luis Carlos Sarmiento y a Vargas Lleras, Granados comenzó por exonerarlas, y algo sin precedentes.
La oferta con el precio exacto de la acción propuesta por la empresa de energía de Bogotá al grupo privado City se hizo cuando yo no era alcalde y el alcalde era Pardo. Sin embargo, a Pardo lo exoneró y a mí me acusó. Granados fue un gobernador de Boyacá con serios cuestionamientos de corrupción que el fiscal Néstor Humberto Martínez no investiga, dado que Granados es militante de Cambio Radical. Granados oficia como la policía política de Vargas Lleras y trata de debilitar la fuerza del progresismo y mi candidatura presidencial no por métodos democráticos, el de la confrontación de tesis y programas, sino con el método tradicional de la oligarquía, la eliminación del rival. Completo año y medio de casi absoluto bloqueo económico, sin ingresos excepto algunas conferencias. Mi familia ha podido apenas resistir, mis hijos estudiar. No tengo ni cuentas ni tarjetas, ni opción de empleo alguno. De no ser por los apoyos de simpatizantes en el país que me han permitido que me pueda mantener en Colombia, mi familia tendría vulnerada las condiciones mínimas de su existencia física. Gracias al apoyo de personas humildes y trabajadoras en todo el país, puedo mantener erguida la bandera progresista. Pero Vargas Lleras está preocupado por las encuestas. No entiende del porqué de su fortaleza y agudiza su represión a través de su policía política enquistada en órganos del Estado contra la dirigencia progresista y contra mí. Creo que es el momento de movilizarnos, de convocar las fuerzas que defienden la democracia en América y en el mundo, de solicitar a la justicia su acción. Si nosotros dejamos violar nuestros propios derechos políticos fundamentales, no tendremos autoridad alguna para defender los derechos de la sociedad colombiana. Vargas Lleras está demostrando la clase de gobernante que sería si es elegido. Las posibilidades de la paz y la democracia serían mínimas. Entre más nos persigue es porque más razón y fuerza tenemos. Saben que fuerzas importantes del pueblo nos acompañan y que éstas crecen. Les da enorme temor perder los privilegios que han utilizado para el enriquecimiento ilegal de una clase política que ya no es capaz de gobernar a Colombia. Las acciones de la Contraloría no nos inhabilitan ni para inscribirnos ni para ejercer el cargo de presidente de la República. Si lo hacen, tendrían que cambiar la Constitución y la ley. Las inhabilidades para ser presidente son taxativas y están descritas en la Constitución Nacional, en ningún otro texto. La deuda fiscal no aparece en ellas, pero con esas acciones arbitrarias buscan construir en el imaginario ciudadano el que gobernamos mal o fuimos descuidados con los recursos del pueblo. Buscan ocultar que son ellos los que han dejado morir centenares de niños de hambre en La Guajira, que han entregado territorios completos a las mafias de la corrupción y del narcotráfico, que dilapidaron miles de millones de dólares de las regalías petroleras y de la renta petrolera en negocios como los de Reficar, las concesiones 4G con sus contratistas de siempre, Odebrecht, Sarmiento, Solarte, que usufructúan el negocio de los recaudos de transporte, del saneamiento básico, con protección de otro de sus integrantes de su policía política, el señor Robledo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que entregaron con procedimientos corruptos y contra el interés general de la nación y los colombianos, Isagen y Café Salud, el agua y la salud. La policía política de esa corrupción es la que nos persigue. Tenemos la conciencia tranquila, pero la gravedad de su acción nos demuestra que no tenemos más opción que ganar. Gracias por haberme escuchado, espero puedan reproducir este mensaje.